Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Mm? Nos vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada, el día de ayer. Hablamos un poquito de la historia de la minería, pueblos precolombinos, cómo partió la minería acá en Chile, la importancia que tienen los niveles de producción del mineral de cobre, sobre todo a nivel internacional. Hablamos un poquito de algunas organizaciones e instituciones fiscalizadoras, ¿verdad? Que se encargan de regular todos los temas atingentes a ámbitos mineros. Comentamos un poquito sobre el proceso que partíamos, ¿verdad? Con la exploración del terreno, donde se encontraba el mineral, los tipos de minerales que encontrábamos, y dependiendo de estos tipos es el tipo de minería que íbamos a hacer, ya sea subterránea o a rajo abierto, ¿verdad? La manera en que extraíamos el mineral, mediante explosiones, mediante tronaduras, así como también el proceso de chancado, que vimos que tiene tres etapas y consiste básicamente en ir reduciendo el tamaño del mineral rocoso, para luego pasar a un proceso de molienda donde ya lo hacíamos mucho más pequeño incluso. Luego teníamos el proceso de flotación, donde gracias a la adición de distintos reactivos lográbamos separar el mineral de cobre de otras sustancias, aumentando así el porcentaje de pureza del cobre. Luego teníamos una etapa de fundición, donde ya se elevaba este porcentaje a una ley bastante alta, cerca del 96%, terminando con el proceso de electrorefinación, en el cual ya ajustamos ese porcentaje a cerca del 100% de un 99,99% de pureza, que es la pureza con la que trabajamos y exportamos el cobre acá en Chile, además de ver algunas de las aplicaciones más comunes que nosotros podemos encontrar de este mineral. El día de hoy vamos a hablar un poco de una ley bastante conocida, que todo trabajador debería tener alguna noción de ella, que es la ley 16.744. El nombre de esta ley es del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y o enfermedades profesionales. ¿Qué es este seguro contra accidentes o qué es esta ley? Es un seguro de salud que otorga prestaciones médicas, económicas a todos y todas las trabajadores que sufran algún tipo de accidente laboral o que a causa de su trabajo contraigan algún tipo de enfermedad profesional. Además, este seguro, esta ley de carácter obligatorio, otorga prestaciones preventivas a los lugares de trabajo. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene esta ley? Tenemos primero el de prevenir, ¿verdad? Con el propósito de evitar que vaya a ocurrir algún tipo de accidente, que un trabajador se vea accidentado o que éste vaya a contraer algún tipo de enfermedad profesional. Entonces, primero tenemos que se encarga de prevenir los accidentes. Ahora, en caso de que no se pueda prevenir y alguien se vea accidentado, tiene la obligación de otorgar lo que son la atención médica o las prestaciones médicas con la finalidad de restituir al trabajador, en la medida de lo posible, en toda su capacidad de trabajo. Otorga además las prestaciones económicas para reparar la pérdida en la capacidad de trabajar, en la capacidad de ganancia que tenga el trabajador. También cumple la función de rehabilitar al trabajador para devolverlo en todo, idealmente en todo, o parte de su capacidad laboral. Y finalmente tiene la obligación
o también cumple con el rol de reeducar al trabajador, al afectado del accidente o de la enfermedad, para darle así la posibilidad de que desempeñe un nuevo oficio o una nueva profesión en su empresa o en su lugar de trabajo. Si pierde algún tipo de realizar las actividades que hacía normalmente, bajo esta ley se debe reeducar al trabajador para que pueda cumplir una función a lo mejor similar en otro puesto de trabajo dentro de la empresa. Estos son los principales objetivos que tiene esta ley, que es la 16.744. Dentro de esta ley tenemos distintas definiciones que vamos a estar conversando. La primera de ellas es el accidente de trabajo. ¿Qué es la diferencia de cualquier otro tipo de accidente? Básicamente es toda lesión o todo daño que sufra una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca, por ende, algún tipo de incapacidad permanente o temporal, o inclusive le puede causar la muerte. Para que una lesión constituya un accidente del trabajo, tiene que tener una relación con nuestro entorno laboral. En este caso la dividimos en dos: una relación directa o a causa, o una relación indirecta o con ocasión de trabajo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un accidente que sea a causa y un accidente que sea con ocasión del trabajo? La principal diferencia que tenemos entre estas dos causas, eh, el accidente a causa es el accidente que nosotros vamos a sufrir cuando estamos realizando las labores por las cuales nos contrataron. Si tenemos un carpintero que está martillando y se golpea un dedo, sería un accidente eh, con relación directa, un accidente a causa del trabajo. ¿Por qué? Porque estaba desempeñando sus funciones por las cuales fue contratado. Sin embargo, si el mismo carpintero está almorzando en el casino de la empresa y le cae algo en el pie o se pega, se golpea en algún lugar, eso sería un accidente con ocasión de trabajo. ¿Por qué? Porque está dentro de su horario laboral. Sin embargo, no está desempeñando las funciones por las cuales fue contratado y por las cuales se les paga. Esa es la principal diferencia que tenemos en los accidentes del trabajo a causa o con ocasión. Por ejemplo, si simplemente vamos caminando por un sector y tenemos un accidente, algún tipo de maquinaria nos choca, sería un accidente con ocasión, ya que no estábamos desempeñando nuestras funciones, sin embargo, sufrimos un accidente de igual manera. Ahora tenemos otro tipo de accidentes que son los conocidos como accidentes de trayecto. Son los accidentes que ocurren, como su nombre lo dice, en el trayecto directo, ya sea de ida o de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Entiéndase la habitación como el lugar en el cual nosotros vamos a dormir o pernoctamos. Si nosotros nos estamos quedando en algún campamento, en algún otro lugar que no sea nuestra casa oficial, ese lugar donde nosotros vamos a dormir es considerado mi habitación, por lo cual el punto de referencia para tomar un accidente de trayecto se toma desde ese lugar, desde donde yo voy a dormir y mi lugar de trabajo. También son accidentes de trayecto los que ocurren cuando yo me estoy desplazando entre dos lugares de trabajo distintos. Por ejemplo, si yo salgo de una empresa A y me dirijo a un trabajo B, ese trayecto, si yo sufro algún tipo de accidente, también es considerado un accidente de trayecto. Y en ese caso, el empleador que va a ser el encargado de hacer
uso de aplicar esta ley de carácter obligatorio va a ser el empleador hacia el cual yo me estaba dirigiendo al momento en el cual sufrí un accidente. Podemos tener accidentes de trayecto en un metro, por ejemplo, si vamos conduciendo una motocicleta, si vamos caminando simplemente o si vamos en bicicleta. Cualquier accidente que nosotros tengamos en el tramo entre el lugar donde nosotros vamos a dormir y nuestro lugar de trabajo cae dentro de lo que es un accidente de trayecto. También tenemos lo que se conoce como una enfermedad profesional y es la que es causada o se genera de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que una persona esté realizando y que le produzca cierto grado de incapacidad o inclusive la muerte. Esta está directamente relacionada con las condiciones del entorno laboral donde yo voy a desemplear mis funciones, las condiciones y los riesgos a los cuales yo estoy expuesto. Una bastante común en ámbitos, por ejemplo, de la minería, que se habla harto, es de la silicosis, que se genera cuando estamos expuestos a altos grados de polvo con contenido sílice y al ingresar en nuestros pulmones em, genera daños en la elasticidad de los pulmones, lo cual nos genera problemas respiratorios. Y es una enfermedad que ocurre si no ocupamos correctamente nuestros respiradores, nuestro equipo de protección personal. Podemos llegar a desarrollar esta enfermedad en minería. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona con problemas ya en los pulmones, pero también se puede considerar, por ejemplo, los profesores cuando antiguamente escribían bastante en las pizarras, generaban algún tipo de tendinitis debido a los movimientos repetitivos. Entonces eso también se consideraba una enfermedad profesional que le daba a los docentes de la educación. Podemos tener un ejemplo acá. Un trabajador de construcción estaba realizando labores en una estructura elevada sin el uso correcto de su arnés de seguridad y al dar un paso en falso cae desde una altura de 3 metros sufriendo múltiples fracturas. Podemos ver acá, eh, no se dio un uso adecuado de los EPPs, faltó utilizar el SPDC, el arnés de seguridad, por lo cual el trabajador, al dar un paso en falso, cayó desde una altura bastante considerable, sufriendo grandes problemas físicos. Esto es considerado un accidente laboral, ya que estaba desempeñando sus funciones, y es un accidente a causa del trabajo, ya que para eso fue contratado, para trabajar en altura, en un andamio, en este caso. Una secretaria también, en trabajos de oficina, se puede dar debido a, a las largas jornadas haciendo un movimiento repetitivo, se puede generar una enfermedad conocida como la tendinitis. Un electricista que se encuentra reparando un sistema eléctrico sin haber desconectado la alimentación del panel, debido a un descuido, va a recibir una descarga eléctrica que le causa quemaduras graves. Acá lo que falló se podría decir que fue em, que no hubo un bloqueo de la energía, ¿verdad? Faltó bloquear la energía para poder trabajar. También se pudo haber verificado, o faltó verificar en este caso, que hubiera energía cero. Y cuando hablamos de energía no solamente nos referimos a la energía eléctrica, sino también a energía mecánica de parte de móviles, energía hidráulica de aceites, todo tipo de energía que pueda quedar en un sistema, una energía residual. Por lo cual siempre debemos asegurarnos antes de trabajar en algún sistema que contemple una de estas energías, verificar la energía cero, que esté todo detenido como debiera, antes de ejecutar nuestro trabajo o meter mano ahí. Un trabajador en una empresa que está procesando alimentos, está utilizando una máquina cortadora y durante la operación su mano queda atrapada por la máquina
debido a una falta de protección de seguridad, sufriendo un corte profundo en su brazo. Acá lo que debiera haber pasado es que, obviamente, la máquina debiera haber contado con todas sus protecciones y el trabajador, una de dos cosas. O no se dio cuenta o no se dio el tiempo de revisar la máquina que estuviera en todas las condiciones necesarias, o se dio cuenta y aún así decidió hacer el trabajo. Cualquiera de las dos igual desencadenó en un accidente laboral. Y un accidente de trayecto, por ejemplo, si estamos dirigiéndonos hacia nuestro trabajo en bicicleta y producto de que otro vehículo no respeta las señaléticas de tránsito, genera un choque y un accidente. Este sería considerado un accidente de trayecto. Llevo meses pidiendo lentes nuevos, que con estos no veo nada, pero decidí trabajar sin ellos. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Bueno, aquí en el video la persona dice que estaba con sus gafas, estaban gastadas, sin embargo decidió quitárselas para ejecutar su trabajo y desafortunadamente sufre un accidente. Siempre es preferible, aunque sea o resulte incómodo en algunas ocasiones, tener el elemento de protección personal a no tener nada, ya que, aunque no esté en las condiciones adecuadas, nos puede proteger de igual forma. Y por parte de la empresa es su obligación el proporcionar a todos los trabajadores el elemento de seguridad como corresponde y en caso de que esté dañado, darle uno nuevo al trabajador para que pueda desempeñar sus funciones sin ningún problema, evitando accidentes de este tipo, por ejemplo. Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Bueno, aquí el video nos entrega un mensaje bastante bueno de considerar. Cualquiera sea nuestro ámbito laboral, nuestro trabajo que vamos a realizar, siempre es importante, como se recalca aquí, el tomarnos nuestro tiempo, el tomarse el tiempo de verificar nuestro entorno, de verificar las herramientas que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, el viejito del camión, si no se hubiera tomado el tiempo, o no lo hubieran avisado, de mirar hacia los costados, podría haber atropellado a un colega, a un compañero, y fácilmente hubiera sido un accidente fatal. Entonces es bastante importante darnos una pausa, planificar bien la actividad que vamos a hacer, ¿verdad? Y tomarnos nuestro tiempo para hacer las cosas
entendiendo que podemos estar bajo presión o tratando de aumentar o hacer la producción lo mejor posible, pero siempre es importante darse un momento para pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Aquí podemos ver una persona, un hombre que sufre un accidente, que sufre una caída de altura, debido obviamente a que no estaba utilizando su implemento de seguridad, no estaba con su arnés como corresponde cuando vamos a realizar un trabajo en altura física, ¿verdad? Y eso desencadena en que caiga de una altura considerable, incluso aunque no sea una altura tan alta, dependiendo de cómo caigamos, puede afectar drásticamente las lesiones que nosotros podamos generar. Por lo cual es importante siempre hacer nuestro trabajo con todas las herramientas que nosotros necesitamos para estar seguros realizando nuestra actividad. Maestro, algo que me Dígame. di cuenta también en el video anterior es que la persona no estaba ocupando sus 3 puntos de apoyo porque estaba Exactamente. con una mano ocupada. Estaba subiendo sin utilizar sus puntos, 3 puntos de apoyo, que son los mínimos puntos que nosotros deberíamos utilizar cada vez que nos vamos a desplazar, sobre todo en andamio o trabajando en altura, ¿verdad? Muy buena observación. ¿Qué podríamos comentar de este accidente? Ahí el viejito que está trabajando en la fundición. A lo mejor no se tomó el tiempo y echó muy rápido el material, o no verificó si todavía quedaba material, o había mucho material en la fundición, ¿verdad? Ahí el viejito no se alcanza a apreciar en el video, pero debiera contar con todos sus implementos de seguridad y debieran ser implementos de seguridad que aguanten altas temperaturas al estar trabajando en una fundición. La indumentaria que se requiere son elementos ignífugos que sean capaces de soportar eh, el calor y las temperaturas a las cuales se ven expuestas las personas. Ahora, ¿quiénes deben pagar este seguro de esta ley 16744? La entidad, o básicamente el empleador, está obligado por la ley a pagar mensualmente las cotizaciones del seguro por cada trabajador que tenga su contrato de trabajo. También los trabajadores independientes a honorarios que están obligados a cotizar por el seguro. Y los trabajadores independientes voluntarios que deseen cotizar por cuenta propia para el seguro contra accidentes del trabajo. ¿Quiénes están protegidos por el seguro? Todos los trabajadores dependientes del sector privado que tengan un contrato de trabajo, todos los trabajadores del sector público también, independientes, honorarios y voluntarios, y dirigentes sindicales de igual forma están bajo este seguro. Continuando con un poco de las prestaciones o qué nos otorga este seguro, como hablábamos al principio, tenemos las prestaciones que son de carácter preventivo,
Son todas aquellas que tienen como finalidad el evitar todo lo que son los accidentes laborales o cualquier tipo de enfermedad profesional. ¿De qué manera nosotros podemos evitar que ocurra un accidente? Dando asesorías, capacitaciones a los trabajadores, incorporación de programas que contribuyan a enfrentar los factores de riesgo, eh, explicándole a todos los trabajadores cuáles son los riesgos de su lugar de trabajo, los riesgos que se encuentran presentes en su actividad e identificarlos de manera oportuna, así como también tomar medidas de seguridad y de precaución a fin de evitar cualquier tipo de problema o de accidente laboral. También tenemos las mencionadas prestaciones de salud o prestaciones médicas. Son todas aquellas atenciones de la salud que producto de que un trabajador sufra algún tipo de accidente, ya sea de trabajo, trayecto o alguna enfermedad, tenga que recibir el trabajador sin costo alguno hasta lograr su recuperación completa o mientras subsistan los síntomas que causó este accidente. Eso es las prestaciones de salud o las prestaciones médicas que nos otorga este seguro. Tenemos prestaciones económicas que tienen como objetivo el reemplazar la renta o los ingresos de la actividad del trabajador que se vea accidentado o contraiga algún tipo de enfermedad y que se vea incapacitado por algún tiempo para trabajar, ya sea de forma temporal o permanente. Tenemos también los subsidios, cuando el trabajador pierde la capacidad, para valga la redundancia, trabajar en forma temporal. El trabajador recibe un subsidio diario del 100% de su remuneración imponible, que va a ser el promedio de los 3 meses anteriores o antes de tener el accidente. Siempre de la remuneración o del sueldo imponible, donde no se cuentan lo que son los bonos o bonos de producción, sino básicamente del sueldo base. Indemnizaciones, si la capacidad de trabajar o la capacidad de ganancia, como se le dice, de un trabajador es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%, el trabajador recibe de una sola vez una indemnización que puede ir desde el 1,5 hasta 15 veces el sueldo base. Y si estamos entre el 40 y 70%, una pensión equivalente al 35% del sueldo base. Cuando la pérdida ya es del 70% o mayor, recibe una pensión mensual del 70% del sueldo. Y ya cuando el trabajador pierde toda su capacidad de ganancia, es decir, genera algún tipo de invalidez, va a recibir una pensión mensual del 100% de su sueldo base. Ahora también tenemos los conocidos decretos supremos. Dos de los principales, vamos a ver, tenemos un decreto supremo número 40, que siempre se abrevian con las letras DS. El decreto supremo 40 especifica las actividades de los departamentos de prevención de riesgo en las empresas que tengan más de 100 trabajadores y define a este departamento como la unidad que se va a encargar de organizar y supervisar todo lo que tenga relación con riesgo y enfermedades profesionales en las empresas mineras, industriales o de ámbito comercial, en que se ocupen más de 100 trabajadores. Es obligatoria, bajo el amparo de este decreto supremo, que exista este departamento y que obviamente esté regido por un experto, una persona capacitada en la materia. ¿Cuáles son parte de las funciones que tiene este departamento de prevención de riesgos? Son básicamente detectar, evaluar todos los riesgos de accidentes que nosotros podamos tener y enfermedades profesionales. A partir de eso, a tomar una acción educativa, enseñar en ámbitos de prevención de riesgo a los trabajadores y promover el adiestramiento para que todos los trabajadores sepan cuáles son los posibles riesgos a los que están expuestos y los riesgos que tienen las actividades propias que van a hacer cada uno de ellos.
así como también el controlar todo lo que son los potenciales riesgos de accidente en el ámbito laboral. También se encarga de asesorar técnicamente a los comités paritarios, a los supervisores y toda la línea de administración técnica. Lleva un registro, obviamente, de todos los accidentes, todas las evaluaciones que ellos hayan realizado. Y también tenemos que la empresa o la entidad, el empleador, tiene que poseer un reglamento interno de higiene y seguridad, el cual tiene que ser repartido gratuitamente a cada uno de los trabajadores. También tenemos el Decreto Supremo número 54, el cual establece que en toda empresa, faena o agencia en la que trabajen más de 25 personas, se debe formar un comité paritario de higiene y seguridad. Este va a ser un organismo técnico que va a ser de mediación o va a participar en la relación entre la empresa y los trabajadores, con la finalidad de evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales también. Tiene la función de asesorar o enseñarle a todos los trabajadores de qué manera tienen que utilizar sus elementos de protección, el instruirlos, cómo utilizarlos correctamente, vigilar que todo el reglamento de higiene y seguridad interno se cumpla tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores. Y en caso de que ocurra algún accidente, son los encargados también de investigar las causas de los accidentes y determinar los factores por los cuales se produjo, para así poder evitar que sucedan de nuevo. Así como de discernir si el accidente o la enfermedad que ocurrió se debió netamente a una negligencia del trabajador o simplemente fueron factores que ya superaban a lo que el trabajador podía controlar. Tenemos lo que son los EPPs, que vamos a hablar. ¿Qué son los EPPs? Son, eh, bueno, el objetivo básicamente que tienen estos elementos de protección personal, ¿verdad? Es de proteger al trabajador de todas las agresiones físicas, químicas o biológicas inclusive que se puedan presentar durante el desempeño de cualquier tipo de actividad laboral. Es un dispositivo de uso individual destinado a proteger la salud y la integridad física, sobre todo del trabajador. Y la función de este equipo no es la de reducir el riesgo o el peligro, que esos siempre van a estar, son factores que siempre están presentes en nuestro entorno laboral, sino que su función es de reducir al mínimo las consecuencias que pueda tener un accidente o un evento no deseado. Un casco no va a reducir la probabilidad de que me caiga algo en la cabeza o de que yo me golpee, sino que va a reducir que cuando eso suceda, no me genere consecuencias tan graves. Esa es la función que tiene un EPP o elemento de protección personal. Existen también distintos tipos de clasificaciones que van a depender del grado de protección que ofrecen estos elementos. Hay EPPs que son de protección parcial, que protegen zonas específicas o zonas determinadas del cuerpo, como pueden ser los cascos, guantes, calzados, así como también encontramos EPPs de protección más integral, que ya protegen al individuo en zonas mucho más grandes del cuerpo, ya pueden ser trajes ignífugos o dispositivos anticaídas. Acá tenemos los EPPs que son más generales, los que son de uso transversal. En varias empresas tenemos el casco, las gafas, protector auditivo, pantalones de seguridad, puede ser overol también, zapatos de seguridad, los SPDC, guantes de protección e inclusive un chaleco reflectante, considerado un EPP. Ahora, para afrontar los cumplimientos de las exigencias que tenemos en ámbitos de salud y seguridad,
se pueden clasificar a grandes rasgos en tres categorías, los EPP. La primera, donde están todos los equipos destinados a proteger al usuario contra riesgos que son un poco más, no tan peligrosos, que son mínimos. La categoría número 2 son equipos que ya nos protegen contra riesgos de grado medio a elevado, pero que no tienen consecuencias fatales o es difícil que las tengan o consecuencias irreversibles. Y los EPP de categoría 3 ya son equipos que nos protegen contra riesgos que puedan tener algún tipo de consecuencia mortal o una consecuencia irreversible. ¿Quién me podría dar un ejemplo de EPPs que caigan en la categoría 1, en la primera categoría? Pueden ser los guantes, el casco, las gafas, Exactamente, guantes, casco, gafas y todos los que protegen zonas pequeñas y específicas del cuerpo caen dentro de la categoría número 1. ¿Qué podemos encontrar en la categoría número 2? los artículos anticaídas, los Ya, pueden, protectores. exactamente, los SPDC también pueden caer dentro de estos equipos de categoría número 2, ¿verdad? Que nos protegen contra riesgos que son medio o medio elevados y contra elementos que caigan en la categoría 3. También puede caer dentro los SPDC o los elementos de altura. Si nos caemos desde una altura considerable, también podemos tener consecuencias fatales, ¿verdad? ¿Qué otro EPP podríamos considerar que sea de la categoría número 3? Los trajes el- ignífugos, Ya, perfecto, traje ignífugo, ¿verdad? las trompas de respiración para evitar los gases tóxicos de la mina. Las trompas también nos protegen contra enfermedades profesionales, ¿verdad? Si somos eléctricos y estamos trabajando con altas cantidades de energía, ahí todo lo que son los trajes dieléctricos o ignífugos también son bastante importantes. Un contacto con energía eléctrica también puede ser inmediatamente fatal. Ahora, ¿qué criterios tenemos que tener nosotros en cuenta cada vez que vamos a elegir o vamos a hacer uso de un EPP? En función de, tenemos que considerar la gravedad del riesgo al cual estamos expuestos, el tiempo y la frecuencia de exposición a este riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones y características del mismo equipo que nosotros vamos a utilizar y todos los riesgos adicionales que deriven de la propia utilización del equipo. ¿Qué otro factor creen ustedes que es importante verificar cuando vamos a elegir o vamos a ocupar un EPP? El Podríamos, entorno del lugar de ¿sí? trabajo puede ser. Nuestro entorno de trabajo, ¿cierto? Dependiendo de nuestro entorno, puede ser, o dependiendo de nuestro entorno, tenemos que elegir el EPP adecuado, ¿verdad? Las marcas de los equipos que nosotros utilizamos también influyen. Retomando el tema, por ejemplo, de las trompas o los respiradores, es importante asegurarse que la propia trompa sea de la misma marca de los filtros que nos entregan, ya que si no son de la misma marca puede que sea incompatible y que al fin de cuentas la trompa no esté haciendo ninguna acción preventiva contra todos los químicos, las sustancias que nosotros podamos inhalar. Otro factor importante, las tallas también de los equipos. No todas las personas tenemos la misma altura, la misma fisiología, ¿no es cierto? Por lo cual las tallas del equipo que nosotros vamos a utilizar también es importante. Las tallas del overall, si nos queda muy apretado, puede dificultarnos el movimiento, podríamos tener un accidente. Si nos queda muy suelto, es más fácil que nos quede atrapado en alguna pieza móvil o algún sistema que se esté moviendo, ¿verdad? Las mismas máscaras, las mismas trompas también vienen con sus respectivas tallas, SML.
Y si no es de nuestra talla adecuada, puede que no nos cubra o no nos proteja por completo contra todo lo que nosotros podamos inhalar. Por lo cual la talla también es otro punto y factor importante que todos nosotros debemos considerar al momento en que vamos a hacer uso de algún EPP. Dependiendo de qué zona va a proteger el EPP, también lo podemos clasificar. Tenemos protectores de cabeza, oídos, ojos, de las vías respiratorias, manos, pies, tronco, abdomen o de cuerpo completo. Para la cabeza es el tipo de trabajo y los riesgos ambientales del lugar van a determinar, como mencionábamos, el tipo de casco que nosotros debamos utilizar. En normas generales, los EPPs, dependiendo de la marca del EPP, también depende em, la normativa bajo la cual fueron diseñados, varía un poco la clasificación. Algunas clasificaciones utilizan letras, otras utilizan números. Eso va a depender de la elaboración y del fabricante. A rasgos generales, tenemos protectores de la cabeza, categoría del tipo A, la cual resiste golpe y penetración y tiene una resistencia a la electricidad limitada. Categoría B, resiste golpes y penetración y tiene una mayor resistencia eléctrica. Y una categoría C, resiste golpes, penetración, pero no tiene una resistencia eléctrica. Como les mencionaba, por ejemplo, esto según la norma ANSI, aquí ocupan una clasificación. De acuerdo al impacto, tienen de tipo 1 y tipo 2. Y de acuerdo al grado de aislamiento eléctrico, ya aquí ocupan letras, tienen de clase G, E y C. Entonces, dependiendo de nuestra labor, de nuestra función, de nuestro cargo, y dependiendo de qué es lo que nosotros vamos a realizar, es el tipo de casco que nosotros tenemos que utilizar. Por lo cual es importante que cuando nos entreguen un EPP, nos entreguen, por ejemplo, en este caso, un casco, nosotros podamos ver los datos del fabricante, el código que tiene, para así ver y asegurarnos de que sea el adecuado para nuestras funciones. Los cascos, como todos sabemos, proveen protección contra impactos y penetración de objetos sobre la cabeza. También nos pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras incluso. Y es importante que el casco no se debe caer durante ningún momento en las actividades que nosotros estemos realizando. Para ello, la mayoría de los cascos vienen con una correa o con un barbiquejo también que se les conoce, que es una correa que se posiciona por debajo del mentón y así fija el casco en nuestra cabeza. Es común que de repente por comodidad algunos trabajadores no lo utilicen o se lo saquen. Sin embargo, lo recomendable es siempre tenerlo puesto, ya que esto va a hacer que en todo momento estemos protegidos y no por culpa de algún movimiento se nos vaya a caer el casco. Al igual que es necesario, como con cualquier EPP, el estarlo inspeccionando periódicamente para que así nosotros podamos detectar si es que hay algún problema, si tiene alguna rajadura, alguna quemada em, que puedan reducir la protección que nos ofrece este PP. Acá podemos ver que tenemos distintos tipos. Algunos cascos permiten que le añadamos distintos tipos de accesorios. Tenemos un primero, por ejemplo, podemos ver que tenemos ese, el famoso barbiquejo o esta cinta que fija el casco en nuestra cabeza. Algunos más que se utilizan en construcción, con un legionario que nos protege la nuca y el cuello de los rayos UV. Otros que se le pueden implementar caretas faciales, importante en ámbitos sobre todo mineros, en lugares de poca visibilidad, cascos que se les puede añadir algún tipo de linterna, ¿verdad? De lámpara, cascos que se pueden utilizar para soldar también e incluso algunos que traen para incorporar protección auditiva. Entonces, dependiendo del trabajo que nosotros tengamos, de cuál sea nuestra labor, qué actividad nosotros vayamos a realizar, es el casco y los implementos que nosotros debemos elegir y debemos utilizar.
Tenemos también lo que son los protectores de ojo o protectores de la cara, gafas de montura universal, integral, pantallas faciales un poco más grandes y pantallas para soldadura o trabajo más específico como soldadura al arco manual o oxiacetileno también. Para casos de desprendimiento de partículas, debemos utilizar lentes que sean resistentes a impacto, que la mayoría de los lentes de seguridad que se entregan tienen esta característica. Para casos de radiación infrarroja, usar pantallas que tengan un filtro UV y también pueden usarse lo que son las caretas transparentes para proteger contra impactos ya en un área mucho más grande de la cara. Al igual que los cascos, tenemos variados tipos de protección visual y protección de la cara. Tenemos estas gafas de soldar, por lo general se utilizan en soldadura con oxiacetileno. Tenemos las caretas faciales que ya recubren un área mucho más grande de la cara. Lentes que son un poco más gruesos, más grandes, otros más pequeños que se ajustan más al rostro. Lentes oscuros también. Las personas que trabajan en interior mina, cuando van a salir de la mina y es de día y les pega el sol directamente en la cara, por lo general utilizan este tipo de gafas. Las actividades que desarrollamos a diario, nuestros ojos nos permiten ver lo maravilloso que es el mundo y nos ayudan a observar aquellos momentos que queremos dejar para siempre en nuestro recuerdo. Cuando trabajamos, debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, porque en nuestra área de trabajo, la visión cobra un importante y gran valor, puesto que al observar detenidamente nuestro entorno, podemos identificar los peligros y riesgos a los que estamos expuestos, permitiéndonos tomar medidas de protección y ayudando a evitar que ocurran eventos que perjudiquen nuestra seguridad y, por consiguiente, nuestra salud. Dependiendo de nuestra labor, nuestros ojos pueden estar expuestos a peligros como impacto, salpicadura y radiación, presentes en tareas como esmerilado, pulido, lijado, limpieza de piezas, manipulación de químicos, exposición a la luz e incluso fuertes ondas electromagnéticas, UV e infrarrojas. Si no los protegemos, nuestros ojos corren el riesgo de sufrir daños que en la mayoría de los casos generan lesiones irreversibles. ¿Y crees que deberíamos protegernos? Claro que sí, es muy sencillo. Siempre, antes de iniciar tu trabajo, utiliza lentes de protección en policarbonato de alta resistencia a los impactos. Ellos te protegerán de los impactos y las radiaciones UVA y UVB. Cuando estés manipulando sustancias líquidas que emitan vapores y o puedan ser salpicados a tus ojos y piel, asegúrate de emplear monogafas que tengan sello y protejan tu vista del ingreso de esas partículas o vapores que dañan tus ojos. Al momento de realizar labores en áreas de fundición, sólidos y líquidos, emplea protección con control de radiaciones infrarrojas para evitar quemaduras y lesiones irreversibles en tus ojos. Recuerda que muchos de estos riesgos generan daños inmediatos, pero otros no, generando en tu salud efectos negativos a largo plazo, cuando ya no puedes hacer nada para revertirlo. La protección visual y facial son parte importante de tu equipo de protección personal. El encargado de la seguridad y prevención en tu empresa tiene la capacidad de asignarlos de acuerdo al nivel de riesgo al que estás expuesto e influir para que los aplique. Pero también es tu deber revisar las condiciones seguras de tu área de trabajo, de tus lentes y tomar las precauciones necesarias antes de iniciar labores. Usando la protección visual adecuada, preservaremos nuestra capacidad de ver, trabajar y, por supuesto, de disfrutar la vida con nuestros 5 sentidos. Bueno, y aquí vemos, nuevamente recalcamos que depende de la actividad y los factores de riesgo a los cuales nosotros estamos expuestos, es el EPP que nosotros debemos elegir
para que nos brinde la protección óptima y la protección adecuada para evitar así cualquier tipo de accidente que nos pueda ocurrir. También tenemos protectores de manos, de brazos. Em, Se dice que las manos son los instrumentos más sofisticados que existen. Las utilizamos para todo y siempre las tenemos expuestas a una variedad de riesgos, como pueden ser atrapamientos mecánicos, abrasiones, cortes, irritaciones en la piel e incluso una electrocución. Los guantes, al igual que la mayoría de los EPPs con los cuales se va a dotar a los trabajadores, tienen que ser seleccionados de acuerdo a los riesgos a los que estamos expuestos. Deben ser también, como un punto importante de la talla apropiada, estar en buenas condiciones y cualquier tipo de EPP o guante en este caso que se encuentre roto, rasgado, impregnado o contaminado con hidrocarburo o algún agente químico, deben ser desechados en un lugar correspondiente para ello y deben ser reemplazados por unos nuevos que obviamente su empleador debe proporcionarles. Dependiendo del trabajo que vamos a realizar, para la manipulación de materiales que pueden ser ásperos, bordes filosos con peligros de corte, se recomienda el uso de guantes que sean de cuero o lona. Trabajo ya que sean trabajo en caliente o con soldadura o fundición, donde hay riesgo de quemadura, estos deben ser ignífugos, ¿verdad? Tienen que soportar lo que son las altas temperaturas. Para trabajos eléctricos tenemos todo lo que son los equipos dieléctricos y también equipos ignífugos, producto de un arc flash que se conoce en electricidad, que también genera bastante calor y puede generar quemaduras. Y para manipular lo que son las sustancias químicas, se recomienda el uso de guantes que sean de hule o de neopreno o de algún material que resista el elemento químico que estamos manejando. Al igual que los anteriores, tenemos diversos tipos, algunos más cómodos, otros más gruesos. Tenemos guantes antivibración, tenemos guantes que son para aguantar temperatura, los guantes ignífugos que ocupan los soldadores por lo general, guantes eléctricos y una gran variedad dependiendo de la tarea que vamos a realizar. También tenemos calzado que viene dentro de la protección de los pies o la pierna, que deben proteger al trabajador contra lo que son humedad, sustancias calientes, pisadas sobre objetos filosos, agudos, clavos que nos podamos enterrar y contra la caída de algún objeto, algún martillo que pueda caer sobre nuestro pie. El calzado de seguridad debiera protegernos contra todos esos riesgos y también tenemos presente el riesgo eléctrico de igual forma. Y cada calzado que nosotros vayamos a utilizar tiene que ser atingente a los riesgos a los que estamos expuestos, como bien lo estábamos mencionando hace un momento. Podemos ver que se utilizan sobre todo en zonas húmedas donde hay pozas de agua o hay bastante barro, sobre todo en minería subterránea. Es normal que se utilicen botas que nos protejan mucho más allá de lo que nos va a proteger un zapato. Por ejemplo, hay zapatos de seguridad que son para soldadores que tienen una solapa o un empeine recubierto con cuero para evitar todo lo que son las salpicaduras de estas partículas incandescentes que se generan cuando nosotros estamos soldando. Algunos con suela dieléctrica o aislada para los que trabajan con energía eléctrica. Tenemos protecciones respiratorias. Ningún respirador es capaz de evitar por completo el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Lo que hace es que nos ayudan a protegernos contra determinados contaminantes que estén presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración a niveles de exposición que no nos vayan a afectar en gran medida a nosotros. Entonces, lo que hacen los respiradores no es bloquear completamente lo que está ingresando a nuestra vía respiratoria, sino que ayudan a reducir estos niveles a niveles que no sean tan peligrosos o dañinos para nuestra salud.
así como también el uso inadecuado de estos respiradores puede ocasionar una sobreexposición a todos los contaminantes, provocando de igual manera algún tipo de enfermedad o inclusive la muerte. Estamos trabajando en minería, tenemos alto contenido de polvo sílice en el aire, por lo cual es importante el uso adecuado de nuestro respirador, que sea de nuestra talla, que se ajuste bien. Los hombres, si tenemos una barba muy frondosa, lo ideal es no tener barba o tener una barba tipo candado, pero cosa que la máscara pueda ajustarse bien a las mejillas de la cara, cosa que no quede en espacio, porque si tenemos un espacio nos queda suelta la máscara, no nos va a servir absolutamente de nada. Y al igual que todos los EPPs tenemos distintas marcas, distintos modelos, algunos que son solamente para la zona de la nariz y la boca, otros que son más completos, o las full face que se llaman, que también nos brindan un cierto grado de protección visual, que tienen un tipo de careta, y nuevamente recalcar que la trompa, la máscara, tiene que ser de la misma marca de los filtros para que así cumplan su función plenamente y estén filtrando todos los contaminantes, el polvo, el mineral, los gases que nos está diciendo el fabricante, ¿verdad? Seguridad es una ocupación permanente y una responsabilidad compartida entre la empresa y cada empleado para preservar el bienestar y la vida de uno mismo. Nuestra seguridad y el bienestar que logremos depende en gran medida de la práctica consciente de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa. En la industria existen peligros y riesgos que se deben minimizar, eliminar o controlar con el propósito de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Por esta razón, el uso del equipo de protección personal es un factor clave para levantar las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué es el equipo de protección personal? El equipo de protección personal comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas destinados a proteger la integridad física de quienes operamos las maquinarias, con el propósito de reducir el grado de exposición al riesgo. ¿En qué situaciones debes usar el equipo de protección personal? Cuando no es posible instalar una protección colectiva eficaz. Cuando existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva. En situaciones de riesgo esporádicas de rescate o emergencia. ¿Cuáles son las normas que debes seguir al usar el equipo de protección personal? Usa el equipo correcto para el trabajo correcto y de manera correcta. Inspecciona el equipo de protección personal en busca de daños antes y después de usarlo. Reemplaza el equipo que esté defectuoso. Sigue las reglas de seguridad en todo momento. ¿Cuáles son las ventajas del equipo de protección personal? Proporciona una barrera entre los riesgos y tu integridad física. Disminuye la gravedad de las posibles lesiones que pudieras sufrir. Mejora el resguardo de tu integridad física. ¿Cómo se clasifican los equipos de protección personal? El equipo de protección personal más común que usas en el trabajo son los artículos que protegen tus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Y nuevamente vemos las clasificaciones que podemos encontrar, que dependen de la parte del cuerpo que estemos protegiendo con este EPP y la tarea que nosotros vamos a realizar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna consulta sobre la ley que vimos hace un poquito, los decretos supremos? No, maestro. Perfecto, ¿nadie más? No, maestro. Todo claro, maestro. No, maestro, sin duda. Perfecto. Todo Estimados, claro. vamos a hacer una pausa, un break. Hasta las 4:15 vamos a dar.
y vamos a continuar con lo que nos queda de clase, si les parece bien. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Y aquí nos entregan ciertas recomendaciones que nosotros podríamos aplicar cada vez que vamos a realizar algún tipo de trabajo.
Y tenemos algunas recomendaciones básicas que podríamos nosotros tomar en cuenta en nuestro lugar de trabajo o cuando vamos a desempeñar nuestras funciones. El siempre bloquear la energía, el estar atento a nuestro entorno, el contar con todas las autorizaciones, que también es importante para realizar nuestro trabajo. Presentes en las empresas o centros de trabajo es una prioridad. Por ello te recomendamos realizar todas tus actividades bajo los métodos y procedimientos adecuados, usar los materiales de trabajo establecidos, hacer uso de maquinaria, equipo y herramientas, ya sean manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles, con las guardas y dispositivos de seguridad instalados. Colocar o almacenar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo. Evitar comportamientos o actos inseguros, como pueden ser actividades o operaciones sin previo adiestramiento, operación de equipos sin autorización, quitar o bloquear dispositivos de seguridad, jugar o hacer bromas en el centro de trabajo, limpiar, engrasar o reparar maquinaria en movimiento, utilizar herramientas inadecuadas y no usar el equipo de protección indicado. Protegernos de accidentes es una tarea ¿De diaria cuál que digo? requiere de toda nuestra atención. Ah, tiene un prestigio. En LINS, cuidamos de tus No, ojos. para ver que me editado. Y ahora vamos a ver recomendaciones que nos dan, ¿cierto?, de el uso y el mantenimiento correcto deberíamos tener todos nosotros con nuestros EPPs que se nos asignan. Quienes trabajan deben capacitarse sobre los riesgos a los que se exponen y sobre cómo utilizar correctamente los EPP. Lee atentamente las instrucciones del fabricante. Antes de utilizar el EPP, realiza una inspección visual comprobando que se encuentra en buen estado. En caso de presentar algún daño, debe reemplazarse. Los EPP deben estar limpios. Lávalos diariamente, según las instrucciones del fabricante, para que no afecte sus características y prestaciones. Y luego de cada uso, si trabajas con sustancias peligrosas. Guarda los EPP en su estuche, dentro de un armario o espacio destinado a su fin, para protegerlos de daños físicos, productos químicos, polvos, temperaturas o humedad extrema. No los manipules con las manos sucias ni los utilices si tienen suciedad. Tampoco uses cremas o lociones antes de ponértelos. Tómate el tiempo necesario para habituarte a su uso. Los EPP son de uso personal e individual. Úsalos siempre que estés expuesto a algún riesgo y a conciencia para proteger tu salud. Y ahora, la verdad, también tenemos que tener un cuidado al momento de utilizar herramientas, que las herramientas manuales, si bien pueden ser bastante útiles para facilitarnos el realizar nuestro trabajo, también pueden conllevar algún tipo de accidente laboral que podamos llegar a tener. Las herramientas de uso común, que también las podemos dividir en categorías. Tenemos herramientas que son de golpes, como los martillos, cinceles, herramientas de corte, cuchillo, hacha, sierras, de torsión, destornilladores, llaves. Y si bien no es tan frecuente que se originen accidentes con incapacidades graves producto de esta herramienta, también está el riesgo presente cada vez que nosotros las vayamos a utilizar. Los riesgos de las herramientas, por lo general, y en gran parte de los problemas que se originan con ellas, vienen a través del modo en que nosotros las vamos a estar usando, la forma en que las transportamos y cómo las mantenemos, dónde las almacenamos. Podemos sufrir cortes en las manos, sobre todo ocasionados por las mismas herramientas, lesiones en los ojos
debido a partículas que pueden salir proyectadas del material que nosotros estemos cortando con una galletera, un esmeril, por ejemplo. Y golpes también en distintas partes del cuerpo. Tenemos que darle un uso correcto a la herramienta, es decir, emplearlas para lo que fueron diseñadas, no ocupar un destornillador como un martillo, por ejemplo, ya que el uso de una herramienta para una función sobre la que no está diseñada puede ocasionar en un accidente laboral que nosotros podamos ocasionarnos a nosotros mismos. Este tipo de accidentes los podemos ver como esguinces, desgarros por sobreesfuerzo, movimientos violentos, tendinitis por movimientos repetitivos también cuando tenemos que ocupar una herramienta a lo largo de una jornada laboral y hacer el mismo movimiento siempre. También podemos llegar a desarrollar algún tipo de problema. O en caso de que utilicemos herramientas, como lo mencionaba, una galletera, por ejemplo, o cualquier tipo de herramienta que genere chispas incandescentes, tenemos presentes los riesgos de explosión o inclusive de incendio si es que estamos en un lugar que tenga presente algún tipo de elemento explosivo, inflamable, madera o cualquier tipo de aceite. Causas comunes de los accidentes que se generan por el mal uso de una herramienta, el permitir el uso de una herramienta defectuosa de mala calidad, que nosotros veamos que la herramienta esté mala y aún así utilizarla, hacer uso de esta de forma incorrecta, transportar las herramientas de forma peligrosa, ¿no es cierto? Tomar algo filoso por la parte del filo en vez de por el mango, también nos puede ocasionar algún tipo de corte, algún accidente. Y permitir que las herramientas queden tiradas, queden abandonadas a la intemperie, por ejemplo, tablero eléctrico o cualquier tipo de herramienta que utilice electricidad también. Si la dejamos a la intemperie, si llueve o cualquier tipo de humedad, puede ocasionar problemas cuando las vayamos a utilizar nuevamente. A nivel general, podemos resumir 6 prácticas de seguridad que se asocian a un buen uso de herramientas que son herramientas de mano. Obviamente la selección de la herramienta correcta para la tarea que vamos a usar, a hacer. Comprobar que la herramienta esté en buen estado, que no tenga alguna fisadura, que esté con todas sus protecciones. Hacer el correcto mantenimiento de la herramienta, en limpiarla, en aceitarla y ver que esté en buen estado. Y guardar la herramienta en un lugar seguro, ya sea en una caja de herramientas o en algún lugar donde pueda estar fuera de algún peligro relacionado con el ambiente o para evitar su deterioro. Acá, por ejemplo, tenemos a un trabajador, ¿verdad? Está con varios EPP, varios elementos de seguridad. ¿Qué podemos ver aquí en el trabajador? ¿Está completamente correcto? ¿Le falta algo? ¿Qué se aprecia en la imagen? ¿Qué está haciendo el caballero aquí? Le falta el seguro ¿cómo se llama? Le Del falta el disco. protector del disco. Precisamente, ¿verdad? A la galletera o el esmeril de piedra angular, que también se le dice, le falta la protección del disco, que en caso de que el disco explote, se corte o salte, o también para proteger hacia dónde se dirigen las chispas que van a saltar, le falta la protección del disco a la herramienta que está utilizando. Ya partimos ahí con un punto que nos puede generar un riesgo. ¿Qué otro factor podemos ver aquí en la imagen? A parecer le falta el mango también el mango. Ya, muy bien, le falta el mango para poder agarrar bien la herramienta y manipularla de una mejor forma posible. La forma en que está posicionado el operador también es mala posición. Tiene una mala postura, ¿verdad?
no está como debería, está muy inclinado, podría tener algún accidente, no tiene el mango, no tiene la protección. ¿Qué más podemos tener con respecto al ambiente donde está trabajando el caballero? ¿Qué hay detrás de él? Está operando con madera igual debajo y suelta chispas lo que está haciendo. Bien, también estamos trabajando, haciendo un trabajo en caliente, donde soltamos partículas incandescentes y lo estamos haciendo sobre un pallet de madera que obviamente puede ser inflamable. Y atrás podemos ver que está pasando un equipo, una maquinaria. ¿Qué debiera hacer el caballero cuando va a trabajar en algún lugar para evitar que entre otro equipo o otra persona a esa área? Tiene que señalizar la zona de trabajo. Tiene que señalizar y segregar su área de trabajo. Exactamente. ¿Qué pasa con su indumentaria, con su EPP? ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Delimitar la zona de trabajo también, sí. ¿Sus EPP son todos los adecuados? Dependiendo de su, por ejemplo, si su overall es un overall general, común y corriente, no es tan grueso, no es ignífugo. Por lo general, cuando trabajamos con este tipo de galletera o esmeriles de piedra angular, las chispas pueden llegar a quemar el overall y se generan hoyos, por lo cual nos deja desprotegida esa zona del overall o de la ropa. Entonces debería estar utilizando algún elemento de cuero que sea para este tipo de trabajo en caliente también. ¿Hay alguna duda hasta el momento sobre lo que hemos estado viendo durante la clase de hoy? Por mi parte, no, profesor. No, maestro. Ninguna duda. Está todo claro, profesor. Perfecto. Estuvimos hablando al principio, ¿verdad? De todo lo que son la ley. ¿Qué ley, qué número de ley estuvimos viendo hoy? Si es que se recuerdan. 16.744. 744. La 16744, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla esta ley? ¿A qué se refiere? Sobre seguros Al de prevenir. las... Exactamente, esta ley es del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué prestaciones nos da a nosotros los trabajadores el estar amparados bajo esta ley? ¿Qué beneficios Las, tengo como trabajador? las preventivas, las de salud y las económicas. Exactamente, tenemos prestaciones preventivas, que lo que básicamente buscan es evitar que ocurran todo este tipo de accidentes, las prestaciones médicas, todo lo relacionado con la salud y las prestaciones económicas también. ¿Cuántos tipos de accidentes estuvimos definiendo nosotros durante la clase? Estuvimos viendo accidente de causa, accidente con ocasión, accidente de trayecto y enfermedad profesional. Exactamente. ¿Cuál era la principal diferencia entre un accidente a causa y otro con ocasión de trabajo? ¿En qué se diferenciaban? A El causa de, es cuando está uno ejecutando el trabajo mismo y a consecuencia de que en el área de trabajo haya otro incidente. Exactamente. El accidente a causa o directo, cuando estamos haciendo nosotros nuestra función por la cual nos contrataron, y con ocasión es cuando
no estamos desarrollando esa función, pero estamos en nuestra área de trabajo y nos pasa algo. Otro ejemplo podría ser si el trabajador se está dirigiendo al baño y le cae algo, y ir al baño no cumple parte de sus funciones por las cuales le pagan. Sin embargo, se encuentra dentro de su área de trabajo, por lo cual se considera un accidente de trabajo de igual forma. Ahora que estuvimos hablando de dos decretos supremos también. ¿Recuerdan qué decretos supremos eran? El DS-40 y el DS-54. Perfecto, exactamente. El decreto supremo 40 y el 54. ¿Sobre qué nos hablaban estos decretos supremos? DS-40 son las normas de riesgo, prevención de riesgo. Ya, perfecto, sí. El decreto supremo número 40 especifica que donde haya más de 100 trabajadores debe haber un departamento que sea especializado y encargado de la prevención de riesgos. Y ellos obviamente se van a encargar de evaluar todos los riesgos, de educar al trabajador, decirle todos los peligros a los cuales se va a enfrentar en su trabajo y tomar todos los controles de estos riesgos que puedan estar presentes. ¿Y el decreto número 54 de qué nos hablaba? Cuando en una empresa había más de 25 personas, había que hacer un comité peritario de higiene y seguridad, eh, lo, Precisamente. lo cual su función era asesorar y vigilar que se cumplieran los reglamentos de seguridad. Exactamente. Este decreto número 54, como bien nos dice aquí el compañero, nos habla de que en toda faena, en toda empresa sucursal donde hayan más de 25 personas trabajando, se debe formar un comité paritario de higiene y seguridad que se encarga, que va a ser el organismo técnico que va a estar entre medio, eh, fiscalizando el cumplimiento del reglamento por parte de la empresa y por parte de los trabajadores de igual manera. Y también actúan como investigadores en caso de que ocurra algún accidente, alguna enfermedad profesional también, se encargan de investigar e identificar cuáles fueron las causas que llevaron a que sucediera este accidente y así también determinan ellos si es que el accidente fue a causa de negligencia inexcusable del trabajador o simplemente ocurrieron factores desfavorables que llevaron a que ocurriera ese tipo de accidente. Ahora, en términos de EPP, ¿en qué nos teníamos que fijar o qué criterio nosotros teníamos que tener en consideración cuando vamos a elegir un EPP? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El riesgo al que estamos expuestos, el tiempo, Sí, las muy bien. condiciones del trabajo. Las condiciones, el tipo de riesgo que estamos expuestos, cuánto tiempo vamos a estar Primero expuestos a esos deberíamos riesgos. ¿Sí? realizar, profesor, ¿Cómo? Perdón. evaluar la tarea primero antes de usar los EPP. Sí, muy bien. Evaluar la tarea, ver a qué nos vamos a enfrentar para saber qué vamos a necesitar, Exactamente. ¿verdad? Por También que ejemplo, sean compatibles en las marcas. Y hay las que ver el marcas, estado el estado, muy bien, antes de usarlo. que se encuentren en buenas condiciones, que estén aptos para su uso, que las marcas también sean las adecuadas, coincidan, que las prestaciones que nos indica el fabricante sean las adecuadas para la labor que nosotros vamos a realizar. ¿Qué otro punto es importante? La talla que vamos a usar que sea a nuestra medida. Las tallas, ¿cierto? Es bastante importante que el EPP se ajuste a nuestro cuerpo, que nos quede de manera cómoda, cosa que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible y evitar accidentes también, y evitar todo tipo de enfermedades profesionales, que si utilizamos, por ejemplo, una trompa que nos queda grande,
no nos va a servir absolutamente de nada. Ahora, cuando vamos a ocupar una herramienta manual o algún tipo de herramienta, ¿con qué debemos tener cuidado? Primero deberíamos realizar un checklist a la máquina que vamos a usar. En ese checklist podemos ver quién fue la última persona que lo usó, en qué condiciones la dejó y recién proceder a usarla. Revisar que tenga todas sus partes. Por ejemplo, no sé, pues si es un taladro, que el enchufe esté bien, que no estén los cables pelados, que donde lo voy a conectar también sea una parte segura de que me va a entregar la energía. Eso también debemos preocuparnos. Exactamente. Como bien usted menciona, en la mayoría de las empresas varía un poco el formato, pero la mayoría, sobre todo en industrias mineras o en cualquier tipo de industria donde se utilice alguna maquinaria, existe un checklist que nosotros tenemos que ir llenando, donde vamos a ir revisando punto por punto si la herramienta que nosotros vamos a utilizar está en las condiciones, cumple, si es una maquinaria más compleja, quién fue el último que tuvo acceso a ella, si tiene todas sus guardas, todas sus protecciones. Son puntos importantes que nosotros tenemos que revisar y considerar antes de realizar nuestra labor, precisamente para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Hay alguna otra consulta respecto a lo que hemos estado hablando el día de hoy? No, profesor, de mi parte no.